Salut mes amis, ¿cómo se va? Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un error o una confusión que existe en el francés y que le pasa a muchas personas y no necesariamente principiantes, sino también ya personas que tienen un conocimiento un poquito más avanzado del francés. ¿Cuál es esta confusión? Bueno, es saber cuándo utilizar se y saber cuándo utilizar il. Entonces, ¿qué les parece si en este video yo les explico cómo distinguirlos y ya no volver a hacer ese error o ya no tener esa confusión que siempre tienen? Así que si les parece, c'est parti. Ok, muy bien. Entonces, il o se, ¿cuál de los dos utilizar? ¿Y cuándo? ¿Cuándo uno? ¿Cuándo el otro? Y bueno, pues para empezar vamos a ver cómo diferenciarlos, hacer una diferencia en general. Ahorita vamos a ver caso por caso, pero a grosso modo el se sirve para presentar y el il sirve para describir. Esa sería como que la primera gran diferencia entre esos dos. Es verdad que a veces decimos, ay, pues es que esta es para describir o es para presentar. Puede haber alguna confusión, pero a grosso modo esa es la gran diferencia. El se sirve para presentar y el il para describir a una cosa, a una persona. Entonces empecemos ahora primero con el se. Se se utiliza para el singular y ce sont generalmente se utiliza para un plural. Es verdad que en el francés hablado, en el francés de las calles, vamos a decir, el ce sont es menos utilizado. Aunque estemos hablando en plural, generalmente se dice se. Este es algo que se acostumbra a hacer, vamos a decir está incorrecto, pero así es como se utiliza. Ok, empecemos con se. Vamos a ver cuándo debemos de utilizarlo para así empezar a ver la diferencia. El se va a utilizar cuando estamos hablando 1. De artículos definidos, 2. Artículos indefinidos, 3. Artículos partitivos, que estos no son tan comunes usarlos, sobre todo cuando empezamos francés, pero se utilizan. 4. Cuando utilizamos adjetivos posesivos. 5. Cuando estamos hablando de adjetivos demostrativos. 6. Cuando hablamos acerca de algún nombre propio, el nombre de una persona, el nombre de alguna tienda. Y 7. Cuando hablamos de los días de la semana. Esto es vamos a decir de manera general, hay algunas pequeños usos aparte de estos, pero ya englobamos casi el 90% de todo. Y son los más utilizados. Entonces, esas 7 formas o esos 7 casos se utilizarían con el se. Empecemos con el primero que dijimos, que serían los artículos definidos. Si recuerdan, les articles définis, ce sont le, la, les ou el apostrophe. ¿Sí? Esos son. Un ejemplo sería c'est le père de mon ami. C'est le père de mon ami. Entonces, después del se fijan, está el artículo. Entonces, si tenemos el artículo, cualquiera de los que mencionamos anteriormente, se va a utilizar el se y no el il. Caso número 2, los artículos indefinidos. Los artículos indefinidos, les articles indéfinis, c'est un, une et des. ¿Sí? Son los indefinidos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una oración que dice c'est un ami de Julien, c'est un ami de Julien, o c'est un ami de Julien, haciendo la liaison, sería también con el se. On ne peut pas dire, no podemos decir, il est un ami de Julien. C'est incorrect, es incorrecto. Tiene que ser lo correcto, tiene que ser c'est un ami de Julien. Troisième cas, les articles partitifs. Les articles partitifs son du, de, la, de, l'apostrophe, de. Todos esos son los artículos partitivos. Y un ejemplo de ellos, que les digo, a lo mejor si estamos en un nivel un poquito más principiante, no vamos a estar muy acostumbrados a este tema. Pero un ejemplo, una oración podría ser c'est du fromage. C'est du fromage. ¿Qué quiere decir c'est du fromage? Quiere decir es queso. Por ejemplo, no sé si es queso de cabra. Entonces, c'est du fromage de chèvre. Es queso de cabra. Es queso. ¿Sí? Entonces, ese sería el tercer caso. Cuarto caso, ce sont les adjectifs possessifs, son los adjetivos posesivos. Aquí, bueno, son 15 adjetivos posesivos, mon, ma, me, ton, ta, te, son, sa, se, notre, no, votre, vos, leur et leur. ¿Sí? Son todos los adjetivos posesivos. No sé si ya los hayan visto, si ya los sepan utilizar, pero este sería el cuarto caso.
Un ejemplo, una oración para utilizarlo, para ver el uso, sería c'est ma cousine préférée. C'est ma cousine préférée. Igual, no podemos decir elle est ma cousine préférée. En español decimos ella es, ¿verdad? Ella es mi prima favorita o mi prima preferida, pero en francés no se utiliza ella es, sino no se utiliza elle est, se utiliza c'est. C'est ma cousine préférée. ¿Por qué c'est? Porque le sigue un adjetivo posesivo. Caso número 5. Caso número 5, ce sont les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs, los adjetivos demostrativos, también a lo mejor todavía no están muy acostumbrados a utilizarlos, pero son ce, cet femenino y c'est. Son esos 4 casos. ¿Qué quiere decir? Puede decir ese, este, esa, esta, esos, esas, estos o estas. Esos son los adjetivos demostrativos. Un ejemplo sería c'est ce pantalon rouge. Es este pantalón rojo. ¿Sí? C'est ce pantalon rouge. Como está el ce, vamos a utilizar c'est en vez de il est o elle est. ¿Ok? Très bien. Caso número 6. Caso número 6, los nombres propios. ¿Sí? Los nombres propios, cualquier nombre, por ejemplo, Felipe, c'est Felipe. Si yo presento a alguien, acuérdense que habíamos dicho también la gran diferencia entre c'est y el il est, es que el c'est es para presentar. Entonces digo c'est Felipe, c'est Virginie, c'est Nathalie, c'est Julien. Estoy presentando, estoy diciendo él es Felipe, ella es Nathalie, ella es Virginia, ¿sí? Pero en francés no vamos a poner el il est o el est, vamos a decir c'est, con cualquier nombre propio. Igual si nos referimos a una marca en especial, si estamos hablando de, no sé, Carrefour, la tienda, el supermercado francés, c'est Carrefour, es Carrefour. ¿Sí? Entonces también cualquier nombre de empresa se utilizaría con c'est. Y por último, el séptimo caso sería los días de la semana. ¿Sí? Les jours de la semaine se utilizan con el c'est. Sería, por ejemplo, c'est lundi, c'est mardi, aujourd'hui c'est vendredi, hoy es viernes. ¿Sí? Ahí sí es un poquito más, yo creo, sencillo para nosotros, pero sería es viernes, c'est vendredi. Y esos serían, a grosso modo, los 7 casos cuando tenemos que utilizar el c'est. Ok, muy bien. Y ahora nos vamos con el il est, que en realidad el il est puede ser il est si es masculino, elle est si es femenino, ils sont si es masculino plural, elles sont si es femenino plural. ¿Okay? Para el il est, vamos a decir que hay menos casos. Generalmente cualquier adjetivo. ¿Sí? Si ponemos cualquier adjetivo calificativo, lo vamos a utilizar con el il est. Cuando estamos hablando de profesiones, nacionalidades, religiones, estamos hablando con el il est. ¿Sí? Es mucho más sencillo, mucho más corto que con el c'est, ¿no? Tenemos ejemplos. Si yo digo, utilizo un adjetivo normal, por ejemplo, él es alto. Él es alto sería il est grand. Grand, bueno, literalmente grand quiere decir grande, pero cuando hablamos de personas se refiere a estatura de que es alto. Il est grand. Si digo él es pequeño, il est petit. Il est. Si digo ella es interesante, elle est intéressante. Entonces, si es un adjetivo, sería il est o elle est. Otro ejemplo son las profesiones. Si yo digo él es profesor, sería il est professeur. Si yo digo ella es arquitecta, elle est architecte. Entonces, siempre si estamos hablando de cualquier profesión, vamos a poner el il est, elle est, ils sont, elles sont. Si estamos hablando de alguna religión, podemos tener, no sé, las que se me vienen ahorita a la mente, catholique, chrétien, juif, musulmán, árabe, etc. Vamos a utilizar il est, elle est, según sea el caso, ¿no? Il est catholique, él es católico. Elle est chrétienne, ella es cristiana. Entonces, en caso de las religiones también aplica. Y por último, también, como les dije, el estado civil. Cuando estamos hablando del estado civil de alguien, también se utiliza il est o elle est. Por ejemplo, il est marié, él está casado. Elle est célibataire, ella es soltera. Il est veuf, él es viudo. O elle est divorcée, ella está divorciada. Entonces también con los estados civiles también aplica el il est y el elle. Y pues bueno, a grosso modo eso es. Ya nada más para diferenciar, si ponemos dos oraciones muy parecidas,
vamos a poner de un lado c'est un professeur de français. C'est un professeur de français. Il est professeur de français. Si se fijan, en las dos oraciones tenemos la profesión, ¿verdad? Y dijimos que la profesión es con il est. Entonces, Felipe, ¿qué está pasando ahí? Bueno, antes de la profesión, en el primer caso, yo estuve diciendo el artículo indefinido. C'est un professeur de français. Es un profesor de francés. Entonces, si tenemos el artículo antes de la profesión, aplica el c'est. Si no tenemos nada antes del verbo el il est o elle est, si es luego la profesión, il est professeur de français, ahí sería il est ou elle est. ¿Sí? Entonces no sé si distinguen las dos diferencias, ¿no? C'est un professeur de français, il est professeur de français. Y pues básicamente ya con eso ustedes saben cuándo utilizar uno, cuándo utilizar el otro, cuándo no utilizar uno y cuándo no utilizar otro. Espero que este video les haya sido muy útil y les recuerdo aquí en esta parte pueden darle clic para ver errores muy comunes al momento de pronunciar. Ahí van a ver cuáles son los errores más comunes cuando uno habla el francés al momento de pronunciarlos y para que ustedes ya no los vuelvan a hacer. Entonces por favor visiten mi canal que es Francés con Felipe. Por favor, denle un like a este video y les agradecería infinitamente si lo comparten con otras personas que sepan que están interesadas en el francés. Muchísimas gracias, merci mes amis, et à la prochaine vidéo.